Imagínate que estás viviendo en casa de tu mamá y dentro de esta misma casa también estén viviendo unos primos tuyos, sobrinos de ella, de los cuales tu mamá les dio la oportunidad de vivir temporalmente ahí. Después de un tiempo, lamentablemente, tu mamá fallece y tras este hecho, esos familiares quieran sacarte del domicilio alegando que ahora les pertenece a ellos. A raíz de esto decides hablarle a tu hermana, quien se encarga de contactar a un abogado para investigar si lo que dicen estos familiares es cierto o no. Así es como descubren que no solamente era mentira lo que decían estas personas, sino que la verdadera heredera era la persona menos esperada. Sin embargo, incluso aun cuando descubrieron quién era verdaderamente la heredera, estos familiares se negaban rotundamente a salir del inmueble. No obstante, de que además había un pequeño detalle. La heredera legítima vivía en Estados Unidos, lo cual tenía una imposibilidad geográfica para poder estar viniendo a México a arreglar esa situación de manera inmediata. ¿Qué hizo la que terminó siendo nuestra clienta para solucionar ese tema sucesorio? Ella estando en Estados Unidos y nosotros estando aquí en Gualima. ¿Cómo logramos sacar a esas personas que se negaban a salir del domicilio? A continuación te lo contaremos todo. Este asunto que les vamos a compartir el día de hoy, como los que les hemos venido exponiendo a través de nuestros videos, tiene la finalidad de que ustedes conozcan algunos de los juicios o asuntos legales que hemos podido resolver a través de estrategias novedosas, ayudándole a personas a regularizar sus inmuebles, incluso en situaciones en las que no pueden acompañarnos o venir a México porque se encuentran en el extranjero o porque se encuentran en una situación que no les resulta tan fácil y óptimo estar en condiciones de estar constantemente viniendo a atender juicios o de plano les resulta imposible. Y este es uno de esos casos emblemáticos que nosotros logramos resolver del ámbito inmobiliario sucesorio. Lo es así porque les cuento que hace algunos años una persona conocida de esta firma nos buscó con la intención de que le ayudáramos a su mamá a investigar quién era la legítima heredera o a quién le había dejado su abuela. En el caso de la persona que nos buscó, su abuela había fallecido y estaba esta persona queriéndole ayudar a su mamá a encontrar el testamento o a averiguar la verdad de a quién le había heredado su abuela la casa de su propiedad, la única casa que tuvo en vida, quien lamentablemente pues había fallecido hace algunos años. Esto lo hicieron o los motivó porque en esa casa vivían familiares de la difunta que se ostentaban como propietarios del inmueble. Decían que la difunta en vida se las había regalado o a veces decían que se las había heredado. Y esto daba como un vacío dentro de la familia de información. No sabían con certeza y con realidad qué es lo que había pasado con ese inmueble. Y esto ya iba cobrando un poquito más de urgencia y necesidad porque en esa casa, que era una casa muy amplia, vivían sobrinos de la difunta e hijos de la difunta. Y algunos de los sobrinos de la difunta habían ya corrido con lujo de violencia a los hijos de la difunta, cosa que se les hacía algo, pues evidentemente injusto y hasta cierto punto abusivo, porque los hijos tenían, pues evidentemente, más derecho que los sobrinos a habitar la casa de su madre extinta. Entonces, nuestra conocida nos pide que ayudemos a su mamá a saber si su mamá era heredera de esa casa y no los sobrinos que estaban ahí viviéndola. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Digo, nosotros hicimos todo lo que la ley nos indicaba que teníamos que hacer, que era abrir un juicio sucesorio, denunciarlo, primeramente por la vía de un juicio sucesorio intestamentario y hacer una búsqueda del testamento a través del Registro Nacional de Testamento y encontramos una disposición testamentaria, es decir, encontramos un testamento. Y ahora sí, ¿cuál sería la sorpresa de estas personas que habitaban dentro del inmueble, de nuestra propia clienta y de su mamá, de saber que la heredera o la persona que había heredado la casa era una hija de la difunta que ni siquiera estaba viviendo en la casa y ni siquiera vivía en México, vivía en el extranjero, específicamente en Estados Unidos? Entonces,
se dio a la tarea, nuestra clienta y su mamá, de avisarle a su hermana que ella había resultado ser la heredera en ese testamento que apenas por iniciativa de ellas nosotros pudimos conocer y pudimos encontrar en un juicio, para que ella por fin pudiera tener este conocimiento, y al tenerlo se contacta ahora sí directamente con nosotros. Les digo, como desde un principio les comentaba, ella no era nuestra clienta, pero se entera que nosotros averiguamos todo esto, le informamos toda esta situación, y desde Estados Unidos ella decide contratarnos a nosotros. Nos pide que una vez que nosotros ya estamos familiarizados con todo el asunto y que nosotros averiguamos que ella era la heredera, que pudiéramos representarla en un juicio para que pues pudiéramos hacer realidad esta voluntad de su madre ya difunta, de que ella pudiera estar en condiciones de ser la propietaria de ese inmueble. Y uno de nuestros más grandes expertise, hacks, estrategias que nosotros tenemos como firma, y ya lo hemos venido diciendo, es que siempre evitamos lo máximo posible que las personas que no puedan venir a México vengan a arreglar este tipo de asuntos. Y fue el caso con esta clienta. Logramos que ella desde el extranjero pudiera continuar el juicio, nosotros la apoyamos, y esto terminó de manera muy positiva para ella, porque pues evidentemente al final la casa quedó a nombre de esta persona que por principio ni siquiera sabía que se había abierto un juicio, ni siquiera sabía que unas personas estaban ahí peleando la posesión del inmueble. Todo esto se los digo porque fue una de sus sobrinas y luego su hermana la que empezaron todo esto, pero indirectamente al último resultó beneficiaria, y al último pues nos contrata a nosotros para que le terminemos ayudando a por fin ya regularizar esta situación, de la cual al final ella actualmente disfruta plenamente como su propiedad este inmueble. También habrá que comentarles que supuso un reto más el llevar a cabo este juicio, porque el hecho de que en el interior del inmueble hubieran personas que se ostentaban como propietarios y como poseedores del mismo, nos obstaculizaron en algún punto el que pudiéramos nosotros llevar a cabo los inventarios, los avalúos y poder disponer del inmueble para nuestra clienta. Nuestra clienta nos pidió que no nada más le apoyáramos para que la casa quedara a nombre de ella, sino también para que pudiéramos desalojar o desocupar esta casa. El licenciado Francisco nos comentará su experiencia, ya que él estuvo presente en la realización y en la gestión del desalojo voluntario de los familiares que se ostentaban como legítimos dueños. Lo primero que hicimos al encontrarnos con esta situación fue reunir el equipo de abogados de la firma para ver qué alternativas, qué soluciones o qué vías legales podríamos utilizar para poder recuperar la posesión del inmueble, a lo cual encontramos varias vías viables para poder tener la recuperación, pero previamente decidimos, un grupo de 3 abogados, incluyendo su servidor, ir al domicilio para requerir la posesión del inmueble a las personas que estaban habitando en dicho domicilio. Por lo cual nos llegamos al domicilio, ahí estaban las personas, se encontraban en una actitud bastante renuente e incluso grosera, ya que argumentaban que no querían entregar el inmueble porque pues ahí tenían años viviendo y la persona que antes era dueña pues los invitó a vivir ahí, por lo cual no querían hacer entrega del inmueble. A lo que nosotros les advertimos que pues ellos no son dueños de dicha casa, de dicho inmueble, por lo cual no podían estar viviendo ahí. A lo cual le dimos un plazo máximo de un día para que se ocuparan el domicilio y nos hicieran entrega de la casa. Entonces nos retiramos, al día siguiente volvimos a acudir al domicilio y pues nos encontramos pues que estas personas ya no estaban ahí en la casa, por lo cual procedimos a hablarle a un cerrajero para que hiciera cambio de las chapas y entregarle el inmueble a nuestra clienta, quien había adquirido, había heredado ese inmueble. Las estrategias que utilizamos nosotros siempre en este tipo de situaciones, que no es la primera vez que enfrentamos, es agotar la vía pacífica. Es decir, nosotros tocamos la puerta, nosotros buscamos conciliar con la gente que está ahí dentro, y si en alguna medida ellos se van resistiendo a este tipo de circunstancias de acordar voluntariamente la entrega del inmueble, nosotros lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho es
ir subiendo nuestro nivel de confrontación con ellos a través de la vía judicial. Para ello preparamos una estrategia. La estrategia consistía en no abrir otro juicio. Esto es muy técnico y muy importante, y cualquier otro abogado, que puede ser algún abogado especialista en materia civil, materia inmobiliaria o incluso expertos en sucesiones, deben de saberlo, pero no muchos lo saben, es que en este tipo de cuestiones en las que se está peleando la posesión, a veces hay que abrir otro juicio para poder recuperar la posesión del inmueble, no nada más el juicio sucesorio. Sin embargo, nosotros desde un principio nos planteamos una estrategia consistente en no abrir otro tipo de juicios. Para eso nos fundamos en diversas tesis, en diversos criterios y en algunos artículos del Código Civil de nuestro estado y el Código de Procedimientos que nos indicaban que entre la posibilidad de que no se le diera posesión a nuestra clienta, que además de ser heredera era albacea, pudiéramos auxiliarnos, vamos a decirlo así, en el juzgado en donde ya estaba radicado la sucesión a través de un incidente o un requerimiento previo de entrega para que ellos entregaran el inmueble, y si no fuera el caso, para pedir el auxilio de la fuerza pública. Esto afortunadamente no fue necesario, porque nosotros fuimos escalando el nivel de presión con nuestros abogados, con los que integramos esta firma, para requerirles el inmueble hasta que, por la vía pacífica, pero ciertamente ejerciendo mucha presión sobre las personas que estaban al interior del inmueble, logramos que se nos diera una entrega voluntaria y que tomara nota el juzgado de que ya teníamos la posesión del inmueble. Entonces, el reto consistente en que nuestra clienta no viniera de Estados Unidos para acá, para México, para resolverlo, fue uno de los primeros que tuvimos que resolver, y lo resolvimos. El consistente en saber quién era la heredera también fue uno de los primeros que teníamos que resolver, y lo resolvimos, afortunadamente para nuestra clienta, que fue la beneficiaria. Y el tercero, que era quizás uno de los más significativos y que pudo haber representado un problema mayúsculo si no lo hubiéramos atendido bien o si hubiera atendido en manos inadecuadas, fue desocupar el inmueble antes de que terminara el juicio para entregar la posesión a la albacea y heredera, que era nuestra clienta. Y todo a través de una estrategia previa de estudio del asunto que nos implicó acceder y verificar ciertas tesis y criterios de los más altos tribunales federales hasta algunos de los criterios de los tribunales locales, con los artículos del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado. Y hoy, nuestra clienta tiene completa posesión del inmueble que le dejaron en herencia, que es este que te mostramos aquí atrás. Este es uno de los casos emblemáticos en materia inmobiliaria que tenemos que compartirles, y también les vamos a sugerir algunas recomendaciones y hacks para que ustedes eviten en lo máximo posible problemas a la hora de desarrollar juicios sucesorios e inmobiliarios. Recuerden que pueden encontrar más en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web, en nuestra fanpage, en nuestra cuenta de Instagram, para que estén siempre al pendiente de todos los tips, herramientas, guías, hacks, recomendaciones, webinars, workshops y todo lo que esté a nuestro alcance de nosotros ponerles a su disposición para facilitarles todo lo que sean sus procesos o dudas legales, específicamente en el tema de personas que tienen asuntos que resolver en México y no pueden venir. Hay un apartado específico en nuestra página web en el cual, si acceden, pueden encontrar muchos recursos, videos e información que les puede resultar muy útiles. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que le den un vistazo a nuestro sitio web.